El problema de la humanidad del día de hoy es que somos demasiado inestables. Nos quebramos rápido, sufrimos rápido, nos decepcionamos rápido, nos encanta botar la toalla o rendirnos rápido. Y el propósito de este mensaje es sacarnos de la mente esa inestabilidad, del corazón esa inestabilidad, que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar, que no nos deja dar fruto, el fruto que el Señor quiere. Y para esto me voy a una noche, la noche previa en que Jesús estaba por ser crucificado, la noche previa al Señor a ser arrestado, la noche previa al Señor al morir, al ser entregado, golpeado y azotado. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. Y les decía el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pregunta: cuando el Señor Jesús dice yo soy la vid verdadera, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una vid? Una vid es un árbol, ¿sí? Es un árbol. Un árbol que tiene raíces, un árbol que tiene ramas, y el Señor está diciendo yo soy ese árbol, yo soy esa vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? Las uvas. Ese es el fruto de la vid, son las uvas, todo ese racimo, ese gajo de uvas, ese es el fruto de la vid. Y Jesús dice yo soy esa vid, yo soy ese árbol. Ustedes, dice, son los pámpanos. ¿Qué es pámpano? Es ramas, ¿ya? Pensemos o miremos el arbolito que tenemos acá afuera. Y si nosotros vemos, ahí está el árbol, y el árbol tiene sus ramas, y el Señor Jesús dice yo soy el árbol. Y ustedes, mis discípulos, son las ramas. Las ramas son las que dan fruto. Ustedes son esas ramas llamadas a dar fruto. ¿Qué es el fruto? Un cambio de vida. Un cambio de vida conforme al corazón de Dios. Una vida de madurez, una vida de estabilidad, una vida feliz. Donde tú y yo podamos sentirnos realizados, satisfechos, donde podamos sentirnos personas completas, llenas, restaurados a plenitud. ¿Cuántas áreas de nuestra vida hasta el día de hoy están inestables? Hasta el día de hoy no están centradas. ¿Cuántas áreas en nosotros emocionales, sentimentales, económicas, en la salud, en lo laboral, en los estudios? Todavía hay esa inestabilidad. Versículo 3, y les decía el Señor Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en ustedes. Dice, como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en el árbol, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no pueden vivir, no pueden llevar una vida estable, no podrán ser felices si no permanecen en mí. ¿Qué pasaría si a este árbol, o sea, a un árbol, usted le corta una rama? ¿Seguirá viva? ¿Podrá dar fruto? ¿O para qué sirve? Una, estorba. Y dos, si no se la bota porque se secó, se la utiliza como leña y se bota, ¿verdad? Versículo 5. Yo soy la vid, nuevamente dice Jesús. Ustedes los pámpanos o las ramas. Y otra vez hace énfasis Jesús: el que permanece en mí y yo en él, este, dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Jesús dice a los discípulos, separados de mí nada pueden hacer, lo que el Señor le está diciendo: ustedes no pueden llevar una vida sin mí, no pueden ser independientes, no pueden hacer las cosas en su propio criterio, en su propia prudencia, en su naturaleza carnal, en su naturaleza humana, en su propio criterio, en su propia sabiduría, en su propia experiencia. Porque muchas veces decimos, que yo ya me las puedo todas porque he vivido tantos años. Y nos damos cuenta que en algún punto de la vida llegó y te golpeó duro y sin misericordia.
Y toda la experiencia que tú y yo pudimos adquirir de años, nos damos cuenta que no sirvió de nada y que somos frágiles. Piensa en la edad que tienes. Y yo te aseguro que hasta el día de hoy, cuando nadie nos ve, cuando no hay testigos, ¿cuántas veces nos hemos quebrantado porque nos hemos sentido insatisfechos o quizá hasta cierto punto hasta frustrados? Y son esas lágrimas o esas emociones o sentimientos, esas frustraciones que las escondemos. Porque algo que el ser humano cuida mucho es su imagen, su reputación. No nos gusta aflorar nuestros defectos. Dígame usted si alguien en Facebook ha publicado sus fracasos. Yo no he visto fracasos de gente que ha publicado en el Facebook. Yo lo único que veo en el Facebook, por ejemplo, dice la gente promocionando sus logros, dice, aquí en mi trabajo nuevo. Pero nadie saca una foto o un selfie diciendo, hoy me despidieron, aleluya. No dicen eso. Hoy me botaron del trabajo porque llegué con aliento a licor. ¡Wow! Nadie dice eso. Esas son cosas que escondemos. Nadie sale en el Facebook diciendo, otra cosa es que publiquen cosas que provoquen lástima, eso es distinto. Pero las cosas que escondemos por nuestra propia prudencia, nuestra propia independencia, eso es a lo que el Señor se refiere. No pueden hacer nada sin mí. Si nosotros continuamos la lectura hasta el último versículo del capítulo 15, nos vamos a encontrar que más de 10 veces Cristo hizo énfasis en la palabra permanezcan. Permanezcan, 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 permanezcan. ¿Qué es permanecer? ¿Por qué Jesús hizo tanto énfasis? Definamos lo que es permanecer entonces. En primer lugar, permanecer es estar una persona o una cosa en un lugar sin moverse o sin cambiar, que es algo que no se altera. ¿En qué sentido? Que se mantiene sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. A veces esa estabilidad nos lleva a ser personas bastante bipolares, porque en la mañana nos levantamos con gozo, con júbilo, soy el dueño del mundo. Al mediodía, no, esto no se hizo para mí, es que no sirvo, es que no soy capaz, es que definitivamente yo no puedo. Más tarde, sí, la fe, Señor, y voy a echarle ganas. Y a la noche, no, este día fue un asco, este día definitivamente no se hizo para mí. Eso se llama inestabilidad. ¿Por qué la inestabilidad? Porque no hemos aprendido a permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer? Continuar, seguir, quedarse, persistir. Cuando hablo de quedarse, estoy hablando de hacer un hogar de. Permanezco en Cristo, es decir, es mi hogar con Cristo. Hago una vida con Cristo, trabajo con Cristo, hablo en nombre de Cristo, pienso en Cristo, reacciono como Cristo. Todo lo que hago, estudio, todo en Cristo. Es residir en, mantenerse, persistir, durar. Somos tan inestables que no duramos. Conozco muchos estudiantes con una inestabilidad increíble, que siempre se mantienen en su EPS. ¿Saben cuál es el EPS? En su eterno primer semestre. No pasan. Es una inestabilidad estudiantil. Empiezan una carrera, no la terminan, botan la toalla, van a otra. Tampoco les gustó, botan la toalla, van a otra. No hay estabilidad. ¿Qué es permanecer? Decidir, perseverar, estar en pie. Cuando hablo de estar en pie, es de estar en acción. No quiero que confundamos, hermanos, porque a veces decimos permanecer es de estar quieto. No es de estar quieto. Quiero que entienda que permanecer, en primer lugar, es determinación y acción. Por ejemplo, cuando hablo de no estar quieto, digo, Señor, yo sé que me vas a mandar un esposo conforme a tu corazón y yo voy a permanecer quietito esperando al príncipe azul. Y no hay acción. ¿Cómo no hay acción? No se bañan, no se preparan, no se peinan, no se arreglan, siquiera cocinar, no saben planchar, no saben barrer, no saben freír un huevo, no saben nada, queman hasta el agua.
Entonces permanecer no es estar cruzado de brazos, es determinación en lo que empiezo, lo termino, y acción, a moverse, a trabajar, a echarle ganas. No solo palabras, sino acciones. Acciones, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta famosa frase que sin acciones no sirve? Por ejemplo, te amo. ¿A cuántos de aquí les han dicho te amo alguna vez? ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos dicho te amo? También. Es lindo decir te amo, pero sin determinación y acción no sirve, es vacío. Si no hay determinación y acción, o sea, decir te amo y permanezco en el te amo, es acciones, es de demostrarlo. Los muchachos, te amo papi y mami, perfecto, demostrame con tus calificaciones. Ahí está la permanencia en el amor. Te amo, ¿cómo lo demuestro? No solo palabras lindas, sino trabajo, me esfuerzo, lo demuestro en todo tiempo. ¿Cuántas veces nos han dicho te amo? Y solo las acciones dicen todo lo contrario. Entonces permanecer es determinación y acción. Y Cristo está diciendo, con determinación, sin titubear, sin fluctuar, ya decídanse de una vez, permanezcan en mí. Cristo está diciendo, ya no jueguen más a una vida inestable. Ya no arriesguen su vida a estar viviendo sin mí. Ya no arriesguen su vida, su futuro, su generación, viviendo en su prudencia. No arriesgues tú. Cada vez que tú y yo nos salimos de la voluntad, del orden de Dios, de los anhelos de Dios para nuestra vida, nos metemos en serios problemas, hermanos. Causa vacíos, desorden, y ahí está el origen de la inestabilidad. Somos muy inestables, nos encanta permanecer en el desorden. ¿Cuántas cosas en tu vida y en la mía tenemos que corregir aún? Y sabemos que tenemos que corregir y no lo hemos hecho. Entonces Jesús dice, ya corrige de una buena vez. Ya, ¿qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo más? Estás luchando con un pecado. ¿Cuánto tiempo más? O sea, ya determínate y soltá. Porque a veces nos aferramos al pasado que sabemos que nos drena, que nos lastima, que nos daña, que nos ata. Vivimos aferrados, por ejemplo, a la culpa. Vivimos aferrados al dolor, a lo que me hicieron. Vivimos aferrados a lo que me hicieron en el año 1982 a las 2 de la tarde en tal lugar, en tal día, minuto, segundo, con exactitud, color de camisa, zapato, pantalón, calzoncillo, todo. Eso nos ata y Jesús dice, ya permanece aquí, no permanezcas en el pasado. Y a veces estamos, en lugar de permanecer en Cristo, estamos anhelando el futuro y menospreciamos el presente. Es que si no tengo lo que quiero, entonces no soy feliz en mi presente. Pero permanece en mí, dice Jesús, porque en mí tú vas a ser lleno, te vas a sentir feliz, vas a hallar la restauración. ¿Hace cuánto tiempo tú y yo nos identificamos como cristianos? ¿Cuánto tiempo que tú ya llevas de conocer el nombre de Jesús, pero no has permanecido, no ha habido todavía fruto? ¿Por qué crees tú que una persona vive decepcionada? ¿Por qué crees que hay personas llenas de amargura? Se han encontrado con gente amarga que si se echa una limonada se muere de sobredosis de lo amargo que está. Hay gente amargada que no es feliz. ¿Y por qué llueve? Se queja. ¿Por qué no llueve? Se queja. ¿Por qué hace calor igual o porque hace frío igual? No es feliz con nada ni con nadie. Nada de lo que hace es productivo. Todo lo que le llega a sus manos lo bota, lo renuncia, lo abandona. Y si tú y yo vivimos una vida de inestabilidad, entonces quizá es porque muchos compromisos terrenales reemplazaron al Señor.
¿Cuántas cosas están reemplazando al Señor? Me he encontrado con gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo en la semana para ir porque el trabajo. Cuando tú sabes que en realidad estás viendo Netflix. Cuando tú sabes que en realidad estás en el celular. Entonces no estás permaneciendo porque no ha habido una determinación. Y si no hay determinación, no hay acción. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿hace cuánto tiempo que en verdad no me he afirmado, no veo cambio, no veo corrección? Estoy perdiendo cuando no permanezco en Cristo. Tú y yo perdemos si no permanecemos en Cristo. Permanecer en Cristo significa permitir que Él me dirija, permitir que Él obre, permitir que Él me transforme. Cuando tú y yo no permanecemos en Jesús y abrimos las puertas a la inestabilidad, adquieres doble carga. Te sales del orden de Dios y adquieres doble compromiso. Esto es muy común hoy día. Dicen, dice, ¿qué estará haciendo ahorita mi novio? Dicen así en las redes. ¿Qué estará haciendo ahorita mi novio? Si pudiera estar ahorita con mi novio, sino que mi marido no me deja. Digo yo. ¿Cómo la ve? Así dicen. Quisiera estar con mi novio, pero mi marido no me deja. ¿Qué pasó? Te saliste del orden de Dios, tienes doble compromiso. Doble problema. Inestable por 2, por 3, por 4. Problema tras problema, doble carga. Tú no te estabilizas en una sola iglesia, vas a tener doble carga. Porque vas a estar queriendo agradar al un lado, queriendo agradar al otro lado, y por hacer mucho acá, no haces todo acá. Y por querer hacer todo acá, no haces todo acá. Y la palabra es clara: nadie puede servir a dos señores, porque o amará al uno y menospreciará al otro, o amará al otro y despreciará al otro. Por esa inestabilidad, por no permanecer en el orden de Dios, acarreamos un montón de compromisos que lo único que te hace terminar es cansado, decepcionado, aburrido y sobre todo paralizado, estancado, porque no produces ni aquí ni allá y terminas bien confundido. Entonces permito que Él sea Dios y me someto a Él con determinación y acción, no solo palabras. Y dice Juan 15, el versículo 10: si guardareis mis mandamientos. Diga conmigo, guardar mandamientos. Cuando hablamos de guardar mandamientos, ¿dónde será de guardarlos? ¿Bajo la cama? ¿Se referirá a eso con guardar? ¿Guardar en la cartera? ¿Guardar en el baúl del auto? ¿Guardar bajo el sillón? ¿Qué sé yo? ¿Guardar en un cajón? ¿Eso es guardar? Cuando leemos en la palabra este término, guardareis mis mandamientos, lo que el Señor Jesús está diciendo: si obedecen mis mandamientos. Mira, todos los que estamos acá sabemos en qué áreas no estamos siendo obedientes al Señor. Y esto es algo que a veces intentamos hacernos los locos o fingimos demencia o tratamos de justificar nuestra desobediencia. Pero necesitamos, si queremos permanecer en Jesús, con determinación necesito ser obediente. El Señor no quiere sacrificios, el Señor quiere obediencia. Tú puedes orar toda una semana de rodillas hasta que las rodillas te sangren. Puedes ayunar todo un mes solo con agua o sin agua. Puedes sacrificarte lo que tú quieras. Puedes venir y cantar todas las alabanzas del mundo con todo tu corazón. Pero si no te determinas en obedecer, entonces no hay fruto. Nos cuesta la obediencia, nos cuesta. En el banco clarito dice ahí el rótulo: no tener o no entrar con el celular. Y en los bancos está el teléfono de todo mundo. Tiririrín, tiririrín, tiririrín. No celular. Y que el guardia no le ve, el vigilante no le ve y están chateando. Ya viene el guardia, lo guarda. Ya veo que dio la espalda, saco y otra vez. Nos cuesta obedecer. Cuando dice: si ustedes me obedecen, van a disfrutar del amor a plenitud.
Si ustedes me obedecen, van a en verdad a saber lo que es ser amados. El problema está que confundimos el amor de Dios con el amor de una persona. Por eso es que nos cuesta dar amor al Señor y recibir de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que el amor humano es igual de Dios y no es así. Entonces, como me fallaron, me traicionaron, me hirieron, me decepcionaron, me rompieron, me hicieron sentir la peor persona del mundo, esa experiencia me dejó el amor, entonces pienso que Dios ama la misma forma. Y lo que el Señor dice, permanezca en mí, en obediencia, permanece en la obediencia, sé obediente y vas a conocer verdad. Un amor que te es fiel, dice el Señor. Un amor que no lastima, un amor que protege, un amor que nutre, un amor que llena vacíos, un amor que te hace feliz, un amor que no te va a dejar estancarte, un amor que te va a hacer sentir lleno a plenitud, no a medias. Nada en esta vida nos va a dar el amor que el Señor puede dar. Podemos tener el amor del cónyuge, pero el amor del esposo o la esposa no va a ser igual al amor que Dios tiene para contigo y conmigo. ¿Por qué te digo esto? Porque ante nuestra inestabilidad, muchas veces como casados llegan vacíos por el cónyuge. A veces hay vacíos porque los padres dicen, es que no me siento correspondido por mis hijos, o no me siento correspondido por mis padres, o no me siento correspondido por la vida. Pero Dios sí está dispuesto a corresponderte, fíjate. Pero hay que permanecer a través de la obediencia. Si tú y yo desobedecemos, vamos a ser muy infelices. Y mientras no dejemos la desobediencia de lado, entonces no vas a dar fruto, no vas a avanzar, no vas a caminar y vas a terminar fracasando. Yo sé que parte de la obediencia es dejar muchas cosas que te acostumbraste a tener porque amas o porque te encaprichaste o porque te obsesionaste, pero hay que soltar lo que no le agrada al Señor. Permanecer en Cristo implica someternos a las tijeras. ¿Cuáles tijeras, pastor? Hebreos 12, 6, 7. Porque el Señor al que ama. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos ama? ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Entonces dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si no hay disciplina de un padre a un hijo, no hay amor. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque los amamos, porque anhelamos que estén bien, porque no queremos ver hijos perdidos, no queremos ver hijos con hogares fracasados, no queremos ver a nuestros hijos rotos, no queremos ver a nuestros hijos con vacíos, no queremos ver a nuestros hijos fracasando en la vida real, en el mundo real. Si no corregimos a nuestros hijos a tiempo, si no les corregimos en la formación de su carácter, entonces cuando sean adultos, serán adultos con un carácter mal formado y serán de tropiezo para mucha gente. Si a tu hijo hoy en la niñez, en la adolescencia, no le corriges el hábito de estar fumando, entonces cuando sea adulto va a terminar con un efisema pulmonar, va a terminar con un cáncer a los pulmones y heredando a sus hijos el vicio. La corrección es amor y el Señor nos corrige, y aun cuando no nos guste, el Señor llega y nos corrige. El Señor nos corrige con amor, sí, pero hay momentos donde el Señor nos aprieta tanto el ego y no nos gusta el trato y nos quejamos. Y ahí cuando estamos recibiendo ese trato, esa disciplina del Señor, decimos, ay, es que cuando estaba en el mundo, cuando no conocía al Señor, no me faltaba la plata, y hoy que estoy con el Señor, no me alcanza el pisto, no me alcanza el dinero. ¿Por qué cuando estaba en el mundo me iba mejor? Claro, porque cuando estaba sin el Señor, no permanecías en Él, hacíamos lo que nos daba la gana, pues.
Si yo soy hijo, y mi padre me ama, lo mismo que nos dice papá o mamá, o lo que hemos dicho como padres, mientras vivas bajo este techo, te sometes a las reglas de la casa. Y es lo mismo que el Señor nos dice. Tú eres mi hijo, te amo y te sometes a mis reglas. Pero quiero que te sometas por amor y que entiendas que el permanecer conmigo es bendición para ti. Alguien me dijo una vez: pastor, si se supone que somos hijos de Dios, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pastor, me dijo, yo trato de esforzarme, sirvo al Señor, le busco al Señor, y pareciera que mi vida está a la deriva, pareciera que no avanzo, parece que todo se me vuelve cuesta arriba, y quizás los que no están tan apegados al Señor, parece que les va muy bien. ¿Por qué sufrimos, pastor? ¿Acaso Dios le gusta vernos sufrir como hijos? Le dije, no, no es así. Sufrimos cuando el corazón, el hombre interior es tratado. Sufrimos cuando el hombre interior es confrontado, cuando no queremos ceder, cuando no queremos soltar nuestro orgullo, cuando no queremos soltar nuestro ego, cuando no queremos soltar o derribar el monumento que levantamos al yo. Por eso es que cada vez que llegamos y escuchamos la palabra del Señor, el Señor va disciplinando a cada uno. Mismo mensaje, mismo pastor, mismo culto, mismo día, misma palabra, y el Señor, el Espíritu de Dios, a cada uno va confrontando de acuerdo a lo que cada uno vive. O sea, a veces pensamos y se activa el espíritu del codo, y ¡pum! Ya le estás chismeando al pastor. Es que ya le estás contando al pastor. Es que todo lo que el pastor habló fue en mi contra. Algún chismoso, ya le contaste. Y es el Espíritu Santo. Cuando yo no quiero bajar la guardia, como aprendíamos la semana anterior, si yo no quiero bajar la guardia y me mantengo peleando con Dios y mi propio criterio y mi prudencia, es que es a mi manera, Señor, ahí sí vas a sufrir mucho. Permanecer en el Señor es entender que no son las cosas a mi manera. Permanecer en el Señor es entender que si me mantengo arriba la guardia, yo pierdo. Ahora alguien me puede preguntar, pastor, ¿y hay consecuencias ante no permanecer? Sí, hay consecuencias. ¿Cómo cuáles, pastor? Y esto es fuerte. Los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es una serie de sucesos que se repiten cada cierto tiempo. Le doy un ejemplo de un ciclo. En las mujeres, el ciclo menstrual. ¿Es agradable la visita del Andrés? No es agradable. Ni para la mujer, ni para el varón. Porque ya le ven, ¿no? Ya en modo fiera, ya con garras, cuando ya por todo grita y por todo llora al mismo tiempo, y por todo se enoja y se alegra al mismo tiempo, y uno no entiende, dice, ¿qué pasó acá? Pero si estaba hace un minuto feliz y hace 2 minutos, y ahorita hace 2 segundos me gritó. ¿Qué hago? ¿Me lanzo al suelo? ¿Finjo que estoy muerto? ¿Qué hago? No es agradable ni para el uno ni para el otro. Esa es la visita del Andrés. Es un ciclo constante, mes a mes, que se repite mes a mes. ¿Hasta cuándo? Que llegó el cuerpo a una edad llamada la menopausia, un punto de madurez, por decirlo, en el cuerpo, que ahí tiene que frenar. Todo ciclo no se corta hasta que hay una determinación y una acción de permanecer, pero ya con el Señor. Cuando hablo de ciclos, ya fuera del plano del cuerpo, en el plano de la menstruación, sino ya en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, piensa de todo lo que fuimos antes de conocer al Señor. ¿Qué fuimos? Le doy un ejemplo. Viciosos, drogadictos, borrachos, alcohólicos, fumadores, mentirosos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, codiciosos, envidiosos, celosos, hechiceros, manipuladores. Fuimos esclavos del pecado, esclavos de lo malo.
Pensemos por un momento que fuimos. Miren, cuando no permanecemos en el Señor, el peligro está en que regreso a eso. Regreso a donde yo salí. Por eso dice Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Cuántas veces hemos visto a los perros que vomitan, sacan lo que les hace daño, porque eso es el vómito, sacan lo que les hace daño? El vómito pregunta, ¿huele rico? ¿Qué huele? Horrible. Porque salen ahí arroz, frijoles, fideos y pan. Yo por ahí les vi, cálmese, respire. El huevito que se come en la mañana, el pescadito, todo sale mezclado y apesta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vuelvo al ciclo? Como el perro. Vomito y después ahí el mismo vómito. No permanezco en el Señor y voy y la mentira. No permanezco en el Señor y voy y regreso a la manipulación. No permanezco en el Señor y regreso a los vicios. No permanezco en el... y agarro ese frijolito, ese pedacito de huevo y agarro... Es como que empiezas a disfrutar del vómito. Eso se llama ciclos. Ciclos, se te repite la misma historia una y otra vez. Distinto tiempo, distintas personas, distintas circunstancias, similares motivos a. Por ejemplo, gente que dice, no, es que yo no, ¿qué pasa con el fulano que no dura en ningún trabajo? Y va de trabajo en trabajo, porque no suelta el ciclo del licor. Y en un trabajo le votaron por alcohólico, en el otro le votaron por alcohólico, y en el otro por alcohólico. Son ciclos que si no hay una determinación, no permaneces en el Señor y estás como el perro que regresa al vómito. Dejaste las malas amistades, no permaneciste en el Señor. ¿Qué es permanecer? Cuando el proverbio, el versículo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos sabemos que las víboras mudan de piel? ¿Sí? ¿Sí sabe qué es mudar de piel? Suelta la piel. Si una víbora muda de piel, el momento que suelta su vieja piel, ¿saldrá siendo un elefante? ¿Qué sale siendo? Víbora, siempre. Entonces, si usted sabe que hay personas que le alejan del propósito de Dios, que le están incitando al desorden de Dios, y usted no permanece en el Señor, regresa a las malas amistades. Cada ciclo trae su añadidura. ¿Por qué, pastor? Segunda de Pedro 2:20 dice la palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ojo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Esto de enredarse otra vez es una decisión personal. Ay, pastor, es que el diablo me empujó, pastor. Nada que el diablo. Es una elección personal. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado, su estado nuevo, dice la palabra, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le he dado. Si tú retrocedes al dejar de permanecer en Cristo, nos metemos en ciclos con un agregado. Es peor que el primero. Y dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es cieno? Lodo. ¿Cuántas veces usted ha bañado a su perrito? Sí. Ya, usted le baña, le pone shampoo, que el antipulgas, que le pone ahí el acondicionador, que su pelaje esté hermoso, de su toto. Termina de bañarle, ¿qué hace el perro? Sale corriendo, una que ya se sacude, sale corriendo y se va ¿a dónde? A la tierra. Y uno dice, ¿para qué te bañemos? ¿O no? Es lo que está diciendo, el perro vuelve a su vómito. Imagínese una puerca, un cerdo bañado. Y ya limpia el cerdo y va otra vez al lodo y a seguir comiendo basura por no permanecer en el Señor. Entonces regresamos al de donde nos sacó el Señor con un valor agregado. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar por un momentito, ¿de dónde me sacó el Señor? Y si entiendo que al dejar de permanecer en Cristo puedo regresar a esa vida con un valor agregado, mira, debería ponernos los pelos de punta. Y esto nos da una pauta para no jugar más con el Señor. Pámpanos secos y quemados, ramas secas y quemadas. Decía Juan 15:6, ¿no? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quiénes son esos pámpanos quemados y secos? Jeremías 48:10 dice lo siguiente: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Aclaremos un poco este versículo. La versión NBI dice lo siguiente: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. ¡Wow! Yuca. Quiero definirle otra versión más. La versión Dios habla hoy dice: maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor le encarga. Cuando escuchamos esta palabra maldito, no es una palabra agradable, es fuerte, pero pensamos erróneamente que es Dios maldiciéndonos. No es así. ¿Ok? Quiero definirte lo que es maldito. Es alguien que es perverso o que tiene malas intenciones. Lo que está diciendo la palabra es que aquella persona que no permanece en el Señor no va a tener un trabajo diligente para con Dios. Y si no hay esa preparación, ese interés, esa búsqueda, esa determinación en acercarte y permanecer en el Señor, entonces tu estilo de vida puede convertirse en una vida perversa y de malas intenciones. Claro, regresas al pasado. Ciclos. Entonces todo ciclo tiene que cortarse de raíz. Yo les voy a ser bien franco, hermanos. En mi vida, antes de afirmarme en el Señor, porque por muchos años que ya conocí al Señor, miren, algo que siempre me encantaba: el chupe. Con la musiquita, el chupe, el baile, la fiesta, uno el alma de la fiesta y dele arriba, abajo, al centro y para adentro. ¿Y qué quieren los enfermos? Y toda la familia y los amigos gritaban salud y dele. No estaba conforme hasta acabarme mis 4 botellitas y media de tequila. Solo hasta ahí estaba medio satisfecho. Pero llegó un día en que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y tomamos, recuerdo, fue en Navidad y el fin de año, que le dije a mi esposa: nunca más en esta casa va a haber
licor. Y no hubo licor. ¿Qué pasó? Decidí permanecer en el Señor y tomé una determinación en dejar lo que a Él no le agrada de raíz. Si yo no me determino en permanecer en el Señor, mi estilo de vida, a eso se refiere con maldito, no porque el Señor maldiga, sino por el estilo de vida que puede llevar una persona perverso, con malas intenciones, que causa indignación o malestar. Una persona sin gracia, una persona que en lugar de ser solución se convierte en problema, que es maldito, de mala calidad, que es maldito, que sufre rechazo. Una persona fuera de la cobertura de Dios es una persona que será rechazada constantemente, que es maldito, expresión de gran enfado, te vuelves amargo, nada te llena, nada te satisface. Entonces hay consecuencias, porque es una persona que, claro, conozco del Señor, no permanezco en Él y vivo con una falsa fe, con falsas expectativas, camino independiente, como oveja sin pastor. Mira, solo hasta que tú te determinas en permanecer en el Señor, descubrirás la bendición de tener un pastor de pastores, que es Jesucristo, y el pastor que el Señor puso a tu disposición. Si tú no te involucras, no le pones interés a la iglesia, a la obra, no te involucras, no vas a conocer a tu pastor en una relación, en un tiempo de coinonía, de compartir, de hablar, de charlar. Por eso necesitamos estar unidos, necesitamos permanecer juntos en el redil. No nos conviene apartarnos. Mira, Nicodemo habla de un fariseo que era seguidor de Jesús de la secreta. Entonces este estado es de esos de la secreta. Sí, yo soy seguidor de Jesús, pero solo de lejitos. Y eso no se trata de ser seguidores a conveniencia o por capricho. Por eso es que este estado es una persona que no persevera, que no avanza, que se rinde fácilmente, apática y sin productividad. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Permanecer en Jesús nos conviene. Nos conviene permanecer en Jesús. Y le pasó esto al Señor. Juan 6:60. Jesús les hablaba a los discípulos, a las multitudes, y les decía: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo? Les pedía compromiso. Les decía: permanezcan en mí, sométanse a mi voluntad, sométanse ya, o sea, no estén siendo fluctuantes. Y ahí dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque el permanecer en Jesús no es solo que nos sale lo que nos gusta. El Señor, porque nos ama, nos va a confrontar para hacer cambios. Dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? ¿Que yo les pida que permanezcan en mí les ofende? 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás, regresaron a la vieja vida, regresaron a su ciclo, volvieron a ese estado de maldición. No por el Señor, sino porque eligieron su vida así. Por eso no es bueno permanecer lejos del Señor. No nos conviene la inestabilidad. No andaban ya con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora sí a los 12: ¿quieren irse ustedes también? Ustedes también quieren irse. Y sale Pedro y les dice: Señor, ¿a quién iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira,
de sus discípulos, el día que entregaron a Jesús y lo arrestaron, ninguno permaneció con él. Y todos lo dejaron. Y uno de ellos se mató, Judas. Entonces, en nuestro camino con el Señor, todos muchas veces hemos llevado una inestabilidad en el Señor. Pero esta palabra es para ti el día de hoy. Hoy toma la determinación de permanecer ya en el Señor. No inestable, sino firme. No nos gusta entender que hay un precio por seguir y permanecer en Jesús. El Señor dijo, van a ser zarandeados a los discípulos, van a atravesar pruebas, dificultades, crisis, pero todo es en su bien porque está haciendo su corazón purificado. Pero permanezcan en mí, porque en mí van a hallar el consuelo y las fuerzas. Ahí está la diferencia entre lo exclusivo y lo ordinario. Dos caminos, ¿no? El camino ancho, amplio, y el camino angosto. ¿Por qué cuesta el angosto? Porque estoy en constante trato. Mi corazón está en constante preparación. El camino ancho, hago lo que yo quiera, claro, porque no permanezco en el Señor y hago lo que me dé la gana, vivo como yo quiero, hago lo que a mí me place, a mi forma, a mi propio criterio. Pero el camino es angosto y duro porque el Señor trata con el corazón y nos enseña a obedecer. Entonces seamos responsables. El permanecer no depende de Jesús. El permanecer depende de ti y de mí. Te doy un ejemplo. El congregarte, ¿de quién depende? ¿De Jesús? Depende de ti y de mí. Eso es permanecer. Entonces, ¿cómo permanezco en el Señor? Determínese a obedecerlo. ¿Cómo permanezco en el Señor? No deje de congregarse, congréguese. Y no solo el domingo, la semana también tiene usted motivos para congregarse. ¿Cómo permanezco en el Señor? Involúcrese en escateo, entre a estudiar. ¿Cómo permanezco en el Señor? Entre a servir, sirva, involúcrese en los ministerios. ¿Cómo permanezco en el Señor? Abra las puertas de su casa con una célula. ¿Cómo permanezco en el Señor? Leo la palabra, me esfuerzo en acercarme a Él, le doy el interés. Beneficios. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son los beneficios de permanecer en el Señor? Cobertura. No estás solo, no estás botado. Y la cobertura del Señor, cualquier accidente, cualquier mal, cualquier peste, ha matado a millones de personas, pues a nosotros nos cubre y no nos deja morir antes de que el propósito se cumpla. ¿Cuánta gente se ha muerto y está enterrada 2 metros bajo tierra y nunca cumplió su propósito en la tierra? No hay nada más triste que ser enterrado y que solo te digan, bueno era. Beneficios, creces, desarrollo, madurez, sabiduría, gracia, fruto. ¿Sabes cuál es el beneficio de permanecer en Jesús? Tus oraciones van a ser contestadas. El fruto de permanecer en el Señor, llevas una vida de gozo, de fortaleza, de amor, de paz. Y ¿sabes qué? La añadidura llega. Lo material llega, lo económico llega. Cuando no permanecemos en Jesús, todo se viene cuesta arriba. Y todo se daña, y todo se arruina, y todo se echa a perder. Con el Señor primero es tratado nuestro corazón, y de ahí viene la añadidura. Porque si el Señor nos da así de golpe lo que queremos ya, si el corazón no está tratado, más adelante puedes echar a perder tus bendiciones. Yo quiero, y mi anhelo como pastor, es ver de cada uno de ustedes, de cada familia aquí representada, discípulos genuinos de Jesús. Quiero verles crecer, desarrollarse. Quiero verles con matrimonios felices, muy llenos, muy bendecidos, con hijos bendecidos, varones bendecidos, varones y mujeres de inspiración, varones y mujeres jóvenes de respeto,
Varones y mujeres, jóvenes, niños, que en verdad motiven a buscar al Señor. Sí se puede. Solo mostrarle un poquito más de interés al Señor. Eso es todo. Mostrarle interés. Darle ese voto de confianza. Mira, el permanecer es invertir nuestros tesoros, dones, talentos, recursos, el tiempo. Eso es permanecer. Eso es importante. Y el Señor dice: el que permanece en mí tendrá vida eterna. Lo de la tierra es pasajero, pero solo visualízate en la vida eterna, no solo tú, sino los tuyos. Francisco con Olguita entrando al reino de los cielos, y sus hijos entrando todos juntos a las bodas del Cordero, donde la iglesia se casa con Jesús, y cenaremos con el Señor, y entraremos a la nueva Jerusalén, la ciudad donde el mar es de cristal. Las calles, dice la palabra, las calles son de oro, donde ya no hay vejez, donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, donde no hay deudas, donde no hay pobreza, donde no hay dolor, donde no hay falsedad, donde no hay mentira, donde ya no habrá vacío, sino la plenitud del Señor. Vida eterna y vida en abundancia. Pero no solo. Entra con los tuyos. Permanece tú primero en el Señor, y vas a ver cómo los de tu alrededor te van a seguir.